Vamos a continuar con el generador de señales. Básicamente, el generador de señales a nivel de generación es una faceta muy importante en la reparación y desarrollo electrónico. El generador de señales se utiliza para proporcionar condiciones de prueba conocidas para la evaluación adecuada de varios sistemas electrónicos y verificar las señales faltantes en sistemas que se analizan para la reparación. Es decir, la parte de generación es muy importante para yo poder inyectar algún tipo de señal conocida bajo una amplitud y una frecuencia determinada a un circuito con el fin de probarlo y verificar que su funcionamiento de acuerdo al diseño planteado sea el adecuado. Como pasa con todos los dispositivos electrónicos, obviamente hay varios tipos de generadores de señales. Existen varios tipos de generadores de señales, los cuales tienen diversas características en común. Primero, la frecuencia de la señal debe ser estable y conocerse con exactitud. Segundo, se han de controlar la amplitud desde valores muy pequeños hasta relativamente altos. Por último, la señal debe estar libre de distorsión. Es casi que obvio que la señal que se le inyecte a un circuito a partir de un generador de señales pues sea una señal óptima en cuanto a amplitud y a frecuencia se refiere, y obviamente que esté libre de distorsiones o ruidos alternos que no tengan nada que ver con la aplicación determinada. Generador de onda senoidal. En virtud de la importancia de la señal de tipo senoidal, el generador de dicha onda representa la principal categoría de generadores de señales. Este instrumento cubre un rango de frecuencias a partir de algunos hertz hasta varios gigahertz, y su forma más sencilla es como se muestra acá en este diagrama. Entonces normalmente tenemos un oscilador el cual establece la frecuencia determinada, tenemos establecimiento de nivel a partir de un atenuador y tenemos la salida de radiofrecuencia. Cabe anotar que un ejemplo o digamos el ejemplo más típico a partir de una señal de tipo senoidal es la señal que tenemos en el sistema de distribución de corriente alterna, que es la corriente que nos entregan las diferentes centrales hidroeléctricas en los tomacorrientes de las viviendas o las oficinas. Esta es una señal típica de tipo alterno senoidal, la cual obedece a una frecuencia siempre constante, lo mismo que una amplitud siempre constante, lo cuales son parámetros que la central pues se encarga de entregarnos a nosotros los usuarios. El generador de onda senoidal simple consiste de dos bloques básicos, un oscilador y un atenuador. El comportamiento del generador depende de la funcionalidad de estas dos partes principales, tanto la exactitud de la frecuencia y la estabilidad, y la exactitud y amplitud depende del diseño del atenuador. Acá ya viene otro concepto que va muy arraigado o muy ligado a lo que tiene que ver con los generadores de señales y tiene que ver con la modulación del generador de señales. Entonces podemos decir a partir de esta definición, la mayoría de los generadores de señales tienen capacidad de modular tanto en frecuencia como en amplitud, con un índice o porcentaje de modulación conocida. La modulación de amplitud se puede aplicar al generador de señales nivelado electrónicamente por medio de modulación de atenuador de diodo PIN con una señal modulada. Otra característica es que sin importar la técnica de modulación, la mayoría de los generadores de señales proporcionan una modulación de amplitud cercana pero no igual al 100%, es decir, siempre hay una especie de error o de variabilidad en la entrega de la señal, por decirlo de alguna manera. Otra característica, para modular la frecuencia del generador de señales se requiere un método para cambiar electrónicamente la frecuencia de ese oscilador al interior. Por lo general, esto lo proporciona un diodo varactor en el circuito oscilador sintonizado. Entonces miren que aquí ya estamos hablando de otros dispositivos, como hablábamos en el primer curso o en el primer video tutorial que hablábamos de algunos de los componentes, entre los cuales mencionábamos el diodo. En este caso tenemos el diodo varactor, el cual se le aplica al oscilador sintonizado, y observemos que aquí ya tenemos otro concepto, que es el concepto de oscilador,
que normalmente se puede hacer a partir de elementos pasivos o elementos activos. En este caso, por lo general, se hace a partir de elementos activos como son los amplificadores operacionales. Otra característica, sin importar la técnica de modulación, la mayoría de los generadores de señales proporciona una modulación de amplitud cercana pero no igual al 100%. Muy bien, continuando con la diapositiva, acá tenemos otro concepto que es el de generación de frecuencia de barrido, que es un concepto ya muy técnico a partir de lo que son los generadores de señales, en el cual no vamos a hacer hincapié. Acá tenemos obviamente varias características de lo que es la frecuencia de barrido de un generador de señales, y acá finalmente pues tenemos un diagrama de bloques el cual nos permite ver más adecuadamente de qué se trata dicho circuito. Aquí tenemos un oscilador controlado por voltaje, aquí tenemos la salida de dicho oscilador, acá tenemos un diagrama de bloques que es un divisor programable, acá tenemos un detector de fase del sistema divisor programable que se realimenta a la entrada a través de un bloque a partir de un filtro de circuito de realimentación, lo que se conoce como voltaje de control. Es decir, este voltaje de control me permite controlar esta variable de entrada, por eso se llama oscilador controlado. Y finalmente tenemos la fuente de frecuencia de referencia. Otro concepto es la modulación del generador de señales. Esta parte es importante que la tengamos en cuenta, ya que la relación entre el voltaje de barrido y la frecuencia del oscilador no es lineal. Se proporciona un circuito de compensación entre el voltaje de la frecuencia de barrido y el voltaje de sintonía del oscilador. La cantidad requerida de no linealidad y en consecuencia la cantidad de corrección depende del tipo de oscilador utilizado y del rango de frecuencias cubierto por el oscilador. Acá hay otro tipo de generadores que son bastante utilizados en electrónica, que son los generadores de pulso y los generadores de onda cuadrada. Estos se utilizan a menudo con un osciloscopio como dispositivo de medición, dispositivo del cual hablamos anteriormente. Las formas de onda obtenidas en el osciloscopio en la salida o impulsos específicos del sistema bajo prueba proporcionan información tanto cualitativa como cuantitativa acerca del dispositivo o sistema de prueba. La diferencia fundamental entre un generador de pulsos y uno de onda cuadrada está en los ciclos de trabajo. El ciclo de trabajo se define como la relación entre el valor promedio del pulso en un ciclo y el valor pico del pulso, puesto que el valor promedio y el valor pico se relacionan en forma inversa a sus tiempos de duración. El ciclo de trabajo se define en términos de ancho de pulso y el periodo y el tiempo de repetición de pulso. Por lo tanto, podemos decir a nivel de ecuación que el ciclo de trabajo es igual al ancho de pulso sobre el periodo. Muy bien. Acá hay otras características las cuales ustedes deben hacer más profundidad a ellas y hacer la consulta requerida en caso de que tengan algún tipo de duda. Acá hay otro concepto bastante interesante a nivel de generadores de señales, que es el dominio del tiempo. Un oscilador estándar es un instrumento que trabaja en el dominio del tiempo. La pantalla en el tubo de rayos catódicos o CRT despliega una representación en una amplitud contra el tiempo de la señal de entrada y se le suele llamar una forma de onda de una señal. En esencia, una forma de onda de una señal muestra la forma y la magnitud instantánea de la señal con respecto al tiempo, pero no necesariamente indica su contenido de frecuencia. Con un osciloscopio, la deflexión vertical es proporcional a la amplitud de la señal para la entrada total y la deflexión horizontal es una función del tiempo, o lo que conocemos como razón de barrido. Acá ya tenemos el concepto de lo que es dominio de la frecuencia. Un analizador de espectro es un instrumento en el dominio de la frecuencia. Entonces ya estamos teniendo dos dispositivos que trabajan, uno en el dominio del tiempo y el otro en el dominio de la frecuencia. En esencia, ninguna forma de onda se muestra en el CRT. En vez de esto se muestra una gráfica de la amplitud contra la frecuencia. Esto se llama un espectro de frecuencias. Muy bien. Al igual que en el dominio del tiempo, acá se tienen otros conceptos del dominio de la frecuencia que ustedes deben enfatizar o consultar en el caso de alguna duda. Hablemos del analizador de espectros. Como ven en esta gráfica, pues digamos que esa es la apariencia física de lo que es un analizador de espectros. Obviamente puede diferir de acuerdo a la serie
o a la código que tenga dicho analizador de espectros y obviamente qué tan moderno sea el dispositivo. Acá tenemos otro dispositivo un poco más moderno donde podemos ver la pantalla o la interfaz gráfica que este me representa de acuerdo a la señal de entrada, y podemos decir que un analizador de espectros es una herramienta capaz de representar los componentes espectrales de una determinada señal a partir de sus transformadas de Fourier. Acordémonos que la transformada de Fourier, digamos, es una herramienta matemática que permite hacer un análisis de los diferentes componentes espectrales de una señal y conocer su ecuación característica, por decirlo de alguna manera. Esta representación en el dominio de la frecuencia permite visualizar parámetros de la señal que difícilmente podrían ser descubiertos trabajando en el dominio del tiempo con ayuda de un osciloscopio. Entonces, aquí ya tenemos que empezar a diferenciar cuál es la función de un osciloscopio, cuál es la función de un analizador de espectros y en este caso cuáles digamos son las características y las funcionalidades que me entregan las transformadas de Fourier. Otra característica es que este dispositivo es especialmente útil para mediar la respuesta en frecuencia de equipos de telecomunicaciones como amplificadores, filtros o acopladores, y para comprobar el espectro radioeléctrico en una zona determinada con la ayuda de una antena. Seguidamente pues tenemos las famosas y conocidas fuentes de voltajes, que son dispositivos supremamente elementales dentro de un circuito electrónico, dentro de su montaje o diseño, y podemos decir que es un dispositivo sistema que produce una fuerza electromotriz entre sus terminales o deriva un voltaje secundario fuente primaria de la fuerza electromotriz. Una fuente primaria del voltaje puede proveer energía a un circuito, mientras que una fuente secundaria de voltaje disipa energía en dicho circuito. Como existen casi todas las categorías de dispositivos, en las fuentes de voltaje también hay varias categorías o varios tipos, como son fuentes independientes, fuentes de tensión o voltaje, fuentes de corriente y fuentes dependientes o controladas. Digamos que eso es a partir de las fuentes de voltaje. Acá tenemos otro concepto y es el concepto de las puntas lógicas. Este es el aspecto, digamos, gráfico de lo que es una punta lógica que se utiliza sobre todo en electrónica digital. Acá tenemos ya la parte interior del circuito impreso como tal, cómo está conformado el circuito, y tenemos unos LEDs indicadores que me permite saber cuándo es un 0, en este caso un 0 lógico, y cuándo es un 1 lógico. Entonces definamos que es una punta lógica. Se alimenta de la misma fuente de tensión del circuito bajo examen, conectándose el terminal caimán negativo a la masa y el terminal o caimán positivo al positivo, o sea, los 5 voltios. El funcionamiento es muy rudimentario y gira en torno a un transistor NPN, o sea, tipo BJT, del cual hablamos en el primer video tutorial, que actúa como conmutador y 3 puertas inversoras. Hay solo 3 posibles estados que pueden hacerse presentes en una punta marcada como PTA. Finalmente, a nivel de equipos o elementos de laboratorio para hacer diseño y análisis, pues tenemos obviamente los simuladores de circuitos eléctricos, que son sumamente utilizados e importantes hoy en día. En primer lugar, vamos a hablar del NI Multisim, que es producido por la National Instrument. En este caso pues estamos revisando la versión número 10. Hay otro software que también es muy importante a nivel de laboratorio de electrónica, como lo es el Proteus, que es un software bastante utilizado y que, digamos, trabaja de manera paralela con el Multisim. Vamos entonces a definir qué son los simuladores de circuitos. Es una herramienta de software utilizada por profesionales en el campo de la electrónica y los estudiantes de las carreras de tecnologías de información, y ayuda a crear un circuito que se desee ensamblar de manera digital, ayudando a entender mejor el mecanismo y ubicar las fallas dentro del circuito de manera más fácil y sencilla. Es decir, los simuladores me permiten construir un circuito de una forma mucho más sencilla, más rápida, sin necesidad de comprar los elementos que se necesiten,
pudiendo detectar las fallas fácilmente para luego proceder a montar el circuito físicamente. Otra característica es que los simuladores de circuitos cuentan con múltiples herramientas que permiten realizar casi cualquier circuito, como por ejemplo circuitería básica, como por ejemplo resistores, condensadores, fuentes de voltaje, LEDs, y también se pueden usar semiconductores como compuertas AND, OR, XOR, AND, que obedecen a circuitería de tipo digital, y circuitería más compleja como timers, flip-flops, buffers y unidades aritmético-lógicas. Acá pues básicamente tenemos un desarrollo histórico de lo que tiene que ver con los simuladores de circuito, en lo cual no vamos a hacer mucho hincapié. Queda de parte de ustedes que se lean toda esta información a nivel de la parte histórica. Ventajas de los simuladores de circuitos. El utilizar un simulador de circuitos le permite al electrónico hacer pruebas sin correr riesgos de dañar algún circuito físico. Si esto llegase a ocurrir, implicaría mayor gasto en el material semiconductor, y no solamente se traduciría en el gasto económico que incurriría el técnico o el ingeniero, sino también en la pérdida de tiempo mientras se compra otro elemento y mientras vuelve y se ensambla este. Entonces es una ventaja grandísima que tiene el simulador. Otra ventaja: cuando un circuito trabaje correctamente en el simulador, será más fácil armarlo en una tabla de tipo protoboard y se puede tener la seguridad de que el circuito funcionará correctamente. Con el simulador se puede que haya la manera más fácil de descubrir los errores y problemas que surgen a la hora de ensamblar los circuitos electrónicos, con algunas herramientas que los programas ya cuentan, como por ejemplo multímetros, generadores de voltajes y osciloscopios, de los cuales hablamos anteriormente. Pero obviamente, como todo en electrónica y sistemas, obedecen también a ciertas desventajas, como las siguientes. Algunos simuladores de circuitos no están lo suficientemente actualizados y no cuentan con todos los chips del mercado. Eso sería un contratiempo para un diseñador, ya que debería darse a la tarea de fabricar su propio semiconductor, y eso podría tomarse algún tiempo. Digamos que es uno de los grandes desventajas en las que incurren los simuladores de software. Aunque esté totalmente actualizado, siempre habrá algún circuito electrónico el cual el software no posea dentro de su base de datos interna. Cuando no se sabe cómo manejar el programa de simulación, genera retrasos en los diseños, y se debe estudiar de manera completa todos los componentes y opciones que tiene el programa para poder realizar el trabajo de manera correcta. Es decir, la persona que esté o que vaya a simular un circuito, se supone entonces que es alguien que al menos maneja el programa de una manera básica. De lo contrario, tendría que ponerse a estudiar los tutoriales y los manuales de dichos programas para poder entender mejor su funcionamiento, haciendo claridad que la gran mayoría de los simuladores vienen en inglés, y esto en algunas ocasiones podría tener algunos retrasos. Acá hay un cuadro comparativo básicamente de lo que es el Multisim y el Proteus, haciendo énfasis de que hay muchos más simuladores de circuitos que son muy buenos y muy interesantes, pero pues acá únicamente hablaremos de estos dos. El Multisim, pues acá nos dicen que está en español, y Proteus en inglés. Normalmente el Multisim viene en inglés, solo que se le puede instalar un parche en español. Multisim, biblioteca de elementos, se deja manipular los valores de los elementos, al igual que el Proteus. Multisim maneja cuadrículas, lo mismo que Proteus. Multisim, manejo de aparatos de medida, lo mismo que Proteus. Multisim exporta circuitos a Ares, y Proteus dice que Ultibor. Acá hay un error de pronto de transcripción. Aquí es al contrario. Multisim exporta los circuitos a una herramienta que se llama Ultibor para poder generar el circuito impreso, y Proteus exporta los circuitos ya montados a Ares para poder generar el circuito impreso. Entonces, mucho ojo que aquí es al contrario. Y finalmente, el Multisim muestra mensajes de error, lo mismo que Proteus. Como pueden ustedes observar en esta diapositiva, tenemos una captura de pantalla de la interfaz gráfica y de la base de datos de elementos básicos que posee Multisim. Como observan, es una interfaz gráfica bastante amigable con el usuario, donde se da una gráfica pequeña del elemento del semiconductor que se va a instalar en el circuito,
con su respectivo valor. Esto es un pequeño ejemplo de lo que es básicamente el multisim. Esta es otra ventana, pero ya de la utilización de lo que es el Proteus, que de hecho es muy similar al multisim. Básicamente tanto el uno como el otro tienen sus ventajas y desventajas, y ya depende del usuario con qué software se queda para trabajar, pero eso depende más del usuario que de cualquier otra cosa. Acá hay otra captura de pantalla con los diferentes instrumentos de medición virtuales que están dentro del área de trabajo, en este caso de Multisim, para poder hacer algún tipo de medición. Acá hacemos exactamente lo mismo, pero con la interfaz gráfica de Proteus, donde se encuentran los instrumentos de medición virtuales para una medición de algún circuito. Acá hay otras capturas de pantalla donde decíamos que el Multisim muestra los errores que ocurren durante la simulación. Acá tenemos otra captura de pantalla donde aquí se muestran los mensajes de advertencia de error que me genera el programa Proteus a partir de una simulación. Y básicamente con eso estaríamos terminando esta parte de la parte de laboratorio de instrumentos. Muchas gracias. Más adelante estaríamos entonces pendientes de hacer un laboratorio de simulación tanto en Proteus como en Multisim, y un paso a paso para que al menos ustedes tengan una idea básica de cómo se arma un circuito en los dos programas y podamos llevar a cabo de manera exitosa varias simulaciones. Hasta el próximo video tutorial.